Entonces, vamos a comenzar con la clase número 19 de Matemáticas 3. En esta clase vamos a continuar con el criterio del hessiano, ¿ya? Acuérdense que en la clase anterior nosotros utilizamos el teorema de Taylor para ver cómo es que la aproximación de segundo orden, que se llama, nos permite clasificar puntos críticos, ¿ya? Ahora, el objetivo de esta clase va a ser entrar en una herramienta que nos permita calcular efectivamente, eh, poder calcular y poder clasificar en base al cálculo esos puntos críticos, ¿no? Después vamos a generalizar un teorema que se llama el teorema de Weierstrass y vamos a comenzar en esta clase con eh, el método de los multiplicadores de Lagrange. Y vamos a terminar con un ejemplo, ¿ya? Esta clase es bastante rapidita, así que vamos a terminar pronto. Primero que todo, primero que todo, vamos a recordar qué es lo que es una forma cuadrática. Necesitamos recordar esto de nuestro curso de Matemáticas 2. Una forma cuadrática es un producto matricial, ¿no? Que está dado por esta función que le hemos llamado C sub A, ¿no? Esta notación es bastante natural porque la C indica que es cuadrática y es una forma cuadrática asociada a una matriz simétrica A, que es lo que tenemos aquí en una primera instancia. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que significa X traspuesto? En la clase anterior ya más o menos estuvimos hablando respecto de eso. Voy a poner aquí una pequeña observación. ¿Cuál es la observación? Bueno, la observación es que, como ustedes saben, si tenemos un vector X que está en Rn, ¿no? Ese vector X queda identificado, ¿cierto?, con su matriz columna, está dada por las coordenadas, ¿ya? Así que esta correspondencia biunívoca que está dada por el isomorfismo canónico nos permite considerar un vector como un objeto en Rn o bien como una matriz columna que está dada por las coordenadas de ese vector respecto de la base canónica de Rn, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo acá. Si ustedes se fijan, aquí la forma cuadrática C sub A queda definida sobre el espacio euclidiano Rn. Este es el dominio completo de la función, dominio completo. ¿Ya? Ahí está el dominio completo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esta función entonces se define como el producto X traspuesto por A por X, donde aquí entonces esto queda como una fila, esta es una matriz cuadrada, y esto aquí abajo queda como una matriz columna. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que esta forma cuadrática es definida positiva. Esto está muy en la línea de lo que veníamos discutiendo la clase anterior. Voy a ponerlo por aquí, miren. Recuerden ustedes de que el hessiano, ¿cierto? El hessiano de la función f evaluado en a, cuya notación equivalente es nabla al cuadrado f en a, para en cierto modo hacer el símil como que esto es la segunda derivada. ¿Qué cosa es esto? Esto al final de la clase dijimos que era h traspuesto. Aquí me faltó evaluar en h. Evalúo en h aquí. Entonces, ¿qué era esto? Esto fue h traspuesto por, vamos a poner aquí la matriz hessiana, h de f en a, por h, ¿no? O pueden intercambiar las notaciones, da lo mismo, ¿de acuerdo? Lo importante es que ahora en este contexto estamos recordando de que efectivamente la hessiana, esto que está aquí, al ser una derivada de segundo orden, en realidad es una forma cuadrática, ¿no? Es una forma cuadrática que está asociada, digamos, a la derivada de segundo orden. Ya, y es definida positiva si para todo x que no sea el vector, aquí me faltó poner en negrita eso, para todo x que no sea el vector nulo, ¿sí? ¿Qué es lo que se cumple? Que el signo de esa función es positivo y es definida negativa si es que, bueno, para todo x vector que no sea el nulo, esa función da negativo. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Déjenme mantenerle presente porque eso es lo que interesa, ¿no? Eh, Recuerdo, si la función entonces es una función de clase C2,
Entonces, la aproximación f de a más h, ¿cierto? Menos f de a, la diferencia de este signo, o sea, perdón, el signo de esta diferencia nos va a indicar si estamos en presencia de un máximo local o un mínimo local. ¿Ya? El teorema de Taylor dice que esto es la derivada de f en a por el h más un medio, ¿cierto? Esta estructura que está aquí, que está relacionada con la derivada de segundo orden, más un cierto resto, ¿cierto? Más un cierto restito aquí que depende, bueno, de a y de h. Si además decimos que el a es un punto crítico, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Va a ocurrir que la primera derivada se anula, es decir, esta parte se va a cero, y solo nos queda entonces la forma cuadrática h traspuesto por la matriz hessiana por h más un cierto resto que no alcanza a cambiar el signo, ¿cierto?, de esta estructura que está aquí. ¿Por qué razón? Porque el límite, cuando h tiende a cero, ¿cierto?, del resto dividido por la norma del h, esta vez al cuadrado, ese límite es cero. ¿Ah? Como esta es una forma cuadrática, este resto que está aquí no alcanza a cambiar el signo de esto. Así que el signo de esto que nos dice si estamos en presencia de un máximo o un mínimo está dado por esto que está aquí. ¿Ya? Ya. Entonces, veamos aquí. Fíjense ustedes de que en nuestro primer ejemplo tenemos una matriz de orden 2. Vamos a considerar la forma cuadrática esa que está ahí y está dada por esa estructura donde xy es el vector, bueno, donde x, perdón, es el vector x, y que está en el plano. Entonces, nos preguntan si acaso esta función es definida positiva. Yo voy a hacer una observación porque el cálculo lo tengo hecho en la diapositiva siguiente. Le voy a poner aquí 1. ¿Qué es lo que voy a decir acá? Voy a decir que note, entonces, ¿qué cosa? Note que 1, ¿cierto? En realidad eh, se escribe como. Se escribe entonces como dos puntos. Veamos aquí, ¿qué es lo que me queda? Me queda C sub A de xy. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Esto va a ser la fila xy por la matriz A por la columna xy. Y vamos a calcular los órdenes de esto. Miren, esto es 1 por 2. Esta matriz es de 2 por 2, como ustedes pueden ver ahí arriba. Y esta que está aquí es de 2 por 1. La igualdad de los números que se miran nos permite multiplicar las matrices y los numeritos que quedan en el borde, ¿cierto? Nos indican el orden resultante. Por eso una forma cuadrática siempre va a dar a R, ¿no? Siempre va a dar a R. Ahí está ahí el pulso, ahí. ¿Ya? Bien, veamos entonces. Muy bien, entonces notemos que por la definición, la forma cuadrática asociada a la matriz A, eh, ¿qué cosa es entonces? Es este producto que está aquí, lo pueden verificar, mire, nos queda x, nos queda 2y, y al multiplicar, mire la estructura que queda acá. ¿No? Por eso es una forma cuadrática. ¿Ya? Fíjense que lo que nos queda aquí es un polinomio de segundo grado en la variable xy. Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esta forma cuadrática, al tener signo positivo, ¿qué es lo que concluimos entonces? Que es definida positiva. ¿Ya? Ya. ¿Por qué esto se pone interesante? Justamente porque fíjense ustedes de que estos que están aquí, adicionalmente, ¿qué es lo que son? Son los valores propios de A, ¿cierto? Son los valores propios, entonces, ¿de quién? De la matriz A. ¿No? Ahí vamos a hacer una pequeña discusión, muy pequeña por lo demás, ¿no? Respecto de los valores propios de la segunda derivada. Entonces, aquí empezamos a hablar de cosas interesantes, pues, ¿no? La segunda derivada para una función de varias variables, entonces es importante mirarle sus valores propios. Sigamos. Aquí está lo que yo les mencionaba. Miren, ¿qué es lo que quiere decir esto?
si tenemos una matriz simétrica con coeficientes reales, nosotros sabemos del cálculo 2, o sea, del álgebra lineal, perdón, de que eh, esa matriz simétrica A es diagonalizable ortogonalmente. Vamos a recordar qué significa eso. Ahí está entonces el concepto, ¿no? Diagonalizable ortogonalmente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que existe una matriz invertible Q tal que la inversa de esa matriz Q es la transpuesta. ¿Ya? No sé si se acuerdan de eso, pero es importante que lo puedan repasar al menos de una miradita nomás. ¿Ya? No juega un rol central esto que está aquí, sino que es para explicarle lo que viene a continuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay un cambio de bases, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos queda aquí? Nos queda que la matriz A se puede escribir como Q transpuesto por D, donde D es la matriz diagonal, por Q. ¿Ya? Recuerde que la diagonalización, vamos a poner un recuerdo aquí. ¿Qué es lo que indicaba la diagonalización? Vamos a poner un pequeño recuerdo aquí. Recuerden que si una matriz A es diagonalizable, ¿qué quiere decir? De que existe entonces, vamos a poner aquí, existe entonces, existe una matriz P, ¿cierto? Esta invertible, tal que, acuérdense ustedes, ¿qué es lo que nos quedaba aquí? Nos quedaba P a la menos 1 por A por P, y esta nos daba la matriz diagonal, donde ahí estaban los valores propios, ¿cierto? Ya. Cuando A es simétrica, ¿sí? Cuando A es simétrica y real, ¿cierto? A, vamos a poner aquí simétrica, y A tiene coeficientes reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre algo más interesante ahí. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Ocurre entonces de que esta que está aquí, P a la menos 1, en realidad la podemos escribir como P traspuesto, ¿por quién? Por... ¿Por qué lo podemos escribir esto? Lo podemos escribir por A y por P. ¿Sí? Eso es lo que nos quedaría. Y aquí nos queda la matriz diagonal D. Ya. Ya. Entonces, como les decía, en el caso acá de... ¿Qué es lo que podemos escribir aquí? Aquí podemos escribir que la matriz... bueno, aquí puedo despejar la A. ¿Ya? La matriz A está dada por, multiplicamos por P a la derecha. Entonces nos queda P por la matriz D, y multiplicamos por P a la menos 1, o sea, perdón, multiplicamos por la izquierda, por P, aquí se cancela, aquí me queda P por D, y ahora multiplico por la derecha por P a la menos 1, por P a la menos 1. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el caso, ¿cierto? Como le estaba mencionando, de que la matriz sea simétrica con coeficientes reales, P a la menos 1, ¿cierto? Está dada por la traspuesta entonces. ¿No? P está dada por la traspuesta. Ahora, necesito A escrita en esta forma para poder ejecutar un cambio de variable. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que uno puede decir? Bueno, entonces a esta matriz que está aquí, ¿cierto? Fíjese que yo quiero que esto me quede Q traspuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Defino P como Q traspuesto, y de ahí, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene que Q entonces es P traspuesto. ¿Tá? Y ahí entonces está la igualdad que le estaba mencionando. Bien, ¿cómo vamos a utilizar eso? Ya, aquí es donde hay que poner atención. Con lo anterior, y una forma cuadrática de esta forma, ¿no? Como la matriz A es simétrica con coeficientes reales, entonces es diagonalizable y puedo usar el cambio de variables anterior. Entonces voy a reemplazar la A por esa estructura que está ahí. Ahí queda. Entonces, aquí propiedades de la traspuesta. Fíjense ustedes de que X traspuesto por Q traspuesto, eso se puede anotar como Q por la X y todo eso traspuesto. Recuerden que la transposición cambia el orden del producto. ¿Ya? Y aquí me queda Q por X. Entonces ahora vamos a introducir unas nuevas variables. ¿Ya? Aquí estoy haciendo un cambio de coordenadas.
¿Para qué? Para dejar todo tal como lo vimos aquí, po. Aquí los valores propios, ¿sí? Como la matriz simétrica siempre es diagonalizable, siempre vamos a poder hacer esto. ¿Ah? Así que reemplazamos el cambio de variable. Este es una matriz diagonal y nos queda entonces la sumatoria acá, fíjese, de los valores propios, lambda i al cuadrado, o sea, perdón, i sub i al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque fíjense ustedes, si yo tengo xi y lo multiplico por una matriz diagonal, supongan ustedes 1, 1, ¿verdad? Y aquí tomo un xi, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda x al cuadrado más y al cuadrado, donde ahí el 1, ¿cierto? Y el 1 está acompañando como valor propio. Entonces, ¿qué es lo que nos permite concluir esto? Esto nos permite concluir, ¿cierto?, de que la forma cuadrática, entonces, x transpuesta a por x, es definida negativa si y solo si todos los valores propios, ¿cierto?, son positivos para este caso o bien son negativos. ¿Ya? Hay otros casos de alternancia también ahí que es importante tener presente. ¿Ya? Este es el caso suficiente. ¿Ya? O sea, si estos son todos positivos, es suficiente eso para decir que la forma cuadrática va a ser definida positiva. Si estos son todos negativos, eso también es suficiente para decir que la forma cuadrática va a ser definida negativa. Entonces, lo que uno podría decir, pero es que, por ejemplo, si uno de estos es más positivo que otros negativos que puedan ir por ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Claro. Entonces, ahí podría ocurrir que pueda dar también, a pesar de que los valores propios tengan distintos signos, ¿cierto? Que esta sumatoria sea positiva y en cuyo caso tenemos que la transformación lineal, o sea, perdón, que la forma cuadrática va a ser definida positiva. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es que es mejor, en vez de mirar los valores propios, en ese caso, es mejor utilizar el criterio que hemos llamado de criterio de Sylvester. ¿Ya? Ya. Vamos entonces a dar nuestro primer teorema de la clase de hoy. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una región, eso que quiere decir es un conjunto abierto y de una pieza, conexo, una función de clase C2 en U y a un punto crítico de F. Entonces, si la matriz hessiana, ahí está la matriz hessiana, tiene todos sus valores propios no nulos y existen dos con distinto signo, entonces A es un punto de silla. ¿Tá? Entonces ahí tenemos un primer resultado importante, que puede ser útil tener ese resultado presente. Muy bien. Vamos entonces con el criterio del hessiano en su segunda versión. Recuerden que la primera vez lo vimos en la clase anterior. Fíjense cómo está escrito ya aquí, está todo en términos de la matriz hessiana. Entonces, tenemos una función de clase C2, un punto crítico, tenemos la forma cuadrática asociada entonces a la matriz hessiana. Aquí está, recuerdan ustedes, esta es la notación para la matriz hessiana, ¿sí? Ahí está la matriz hessiana, matriz hessiana. Recuerdan adicionalmente de que esta se puede escribir como H, F en A también, ¿da? Cualquiera de las dos. Si la matriz hessiana entonces es definida positiva, si la forma cuadrática es definida positiva, entonces tenemos un mínimo. Si es definida negativa, entonces tenemos un máximo. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Eso es por lo que les pude recordar aquí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta o no? La diferencia de el signo de esta diferencia entonces está dado por esta estructura que está acá. Ya. Ok, listo. Ya tenemos claro el criterio del hessiano. Este criterio también puede llamarse criterio de la segunda derivada. Criterio entonces de la segunda derivada. Nos permite clasificar entonces los puntos críticos. Ya, vamos a avanzar entonces al criterio de Sylvester. ¿Qué dice este criterio? Bueno, existen otros métodos para determinar si una matriz simétrica, ¿cierto?
Ojo, ahí me faltó esa partecita. Vamos a corregirlo. ¿Ya? Ahí tiene que decir simétrica. Con coeficientes en R. Vamos a agregar eso. Que es el único caso que nos interesa a nosotros desde la perspectiva del cálculo. Si esa matriz es definida positiva o negativa. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Vamos a considerar una matriz de orden n, esta que está aquí. Yo la dibujé porque tengo que mostrarle a ustedes el siguiente avance. ¿Ya? Aquí vamos a definir unos ciertos números. Vamos a calcular el determinante de ese número. A ese numerito le vamos a llamar d sub 1. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el determinante de esa matriz de 2 por 2 que se forma ahí. Y a ese determinante le vamos a llamar d sub 2. Vamos a seguir por la diagonal, ¿cierto? Después vamos a calcular el determinante de sub k, ese que está ahí. Y finalmente vamos a calcular el determinante de la matriz A, que a propósito de nuestra notación le vamos a llamar d sub n. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a poder clasificar si esta matriz es definida positiva o definida negativa, simplemente viendo el signo de estos numeritos que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder alcanzar ese resultado, vamos a denotar por A sub k a la submatriz de orden K, que se obtiene, bueno, eliminando todo el resto, avanzando así en la diagonal como les mostré. Entonces, A sub 1 es la matriz formada solamente por eso, A sub 2 es la matriz formada por eso, A sub kk es esa matriz que está ahí entonces. ¿No? Así entonces tenemos una sucesión finita de matrices que van creciendo en orden. Aquí entonces está el criterio de los subdeterminantes. Con esto nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice aquí? Vamos a decir entonces de que una forma cuadrática, ¿no?, asociada a la matriz simétrica con coeficientes reales es definida positiva si todos esos subdeterminantes que están ahí, ¿ya?, los determinantes cuando avanzamos por la diagonal, son todos positivos. Ya, repito, si esos números son todos positivos, avanzando por la diagonal, es decir, calculando estos subdeterminantes, y esos números son todos positivos, entonces la forma cuadrática es definida positiva y no hay nada más que hacer. ¿Ya? La demostración de este resultado no la vamos a hacer, pero se mete con los valores propios, como ya se pudo adelantar previamente. ¿Cuándo va a ser definida negativa? Ya, una forma cuadrática va a ser definida negativa si es que estos signos que están aquí alternan, ¿vale? Partiendo con el negativo. ¿Qué es lo que ocurre? Partimos con el negativo, es decir, los impares son todos negativos y los pares son positivos. Ya. ¿Cuándo estaríamos en el caso, por ejemplo, de una matriz simétrica, ¿cierto? Definida negativa. Bueno, cuando este signo que esté aquí, cuando este signo que esté aquí, va a partir con negativo, después este signo tiene que alternar a positivo, de ahí a negativo, positivo, ¿cierto? Vamos a asumir que este va a ser negativo, ¿cierto? Y termina en este y vamos a asumir que este va a ser positivo, ¿ya? Va alternando. Eso es lo que dice ahí. Si los signos alternan partiendo de negativo, entonces la matriz produce una forma cuadrática definida negativa. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que hay observaciones adicionales? Bueno, los criterios anteriores no entregan información alguna si es que existen valores propios, ¿cierto? Valores propios nulos o los subdeterminantes, algunos de ellos son cero. ¿Ya? Es importante saber eso. Si se utiliza el criterio de los subdeterminantes a la matriz hessiana, esa que está ahí, de una función de clase C2, y estos subdeterminantes no son nulos, ojo con eso, ¿ya?
ahí está, no son nulos, pero no se sigue el orden establecido aquí, ¿tá? Por ejemplo, ¿cuándo no se podría seguir el orden? Supongamos que estamos analizando el punto crítico, ¿tá? Supongan ustedes, esto es un caso hipotético, estamos analizando un punto crítico S, para el cual dependemos de tres subdeterminantes, D sub 1, D sub 2 y D sub 3. ¿Ya? Esa es nuestra situación. Supongan que ese punto crítico es el punto, no sé, eh, P sub 1. ¿Ya? Entonces, si este dio negativo, este dio positivo y este da positivo, este orden de signo no es ninguno de estos dos. No es ninguno de esos dos. ¿Ya? Así que, ¿qué significa esto? Que ahí estamos en presencia de un punto de silla. ¿Vale? Un punto de silla. Así de simple es lo que está diciendo la observación 2. Es importante que esos subdeterminantes no sean nulos. ¿Ya? Si son nulos, el sistema no nos sirve para clasificar el punto crítico. Ya, entonces vamos a analizar los puntos críticos, los extremos locales de esta función. ¿Ya? Esta función, bueno, tiene un comportamiento radial, como ustedes ya pueden observar. Veamos qué es lo que ocurre aquí. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que esta función es de clase C2. ¿Verdad? Y como es de clase C2, la función es diferenciable. Así que podemos calcular los puntos críticos. ¿Verdad? Así que si esta función si tiene un extremo local, entonces esos extremos locales deben encontrarse entre los puntos críticos. ¿Verdad? Fíjense ustedes cómo hemos usado uno de los teoremas importantes del cálculo, que es que clase C algo implica inmediatamente diferenciabilidad. Así que ahora solamente nos resta poner atención en los puntos críticos. Los puntos críticos son aquellos puntos en que esta derivada que está aquí se hace cero. ¿Ya? Vamos a calcular las derivadas aquí, solo para facilitar las cuentas nomás. Si ustedes se fijan acá, nos queda 2x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. ¿Ya? Y la otra derivada parcial, ¿cuál sería? Sería 2y sobre x al cuadrado más y al cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces ahí calculamos la derivada parcial, nos quedó ahí. De este sistema de ecuaciones que está aquí, lo que se sigue es que el único punto crítico es el 0,0. ¿Ya? O sea, ahora lo que queremos hacer es clasificarlo y para ello tenemos que usar el criterio del hessiano que está puesto aquí. Entonces, calculamos la matriz hessiana. ¿Ya? Aquí yo me ayudé con las derivadas parciales. Entonces, observen de que aquí solo calculé tres derivadas, puesto de que, como la función es de clase C2, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como f pertenece a las clases C2, estamos en el contexto del teorema de Schwartz, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Esto significa básicamente de que la derivada parcial f sub xy es exactamente la misma que f sub ix. Entonces, calculamos las derivadas parciales, ahí están. Armamos la matriz hessiana, esa que está ahí, como ustedes pueden ver. Se evalúa en el punto crítico 0,0. ¿Y qué es lo que obtenemos? Obtenemos esta matriz que está aquí. ¿Ya? Ya, bueno, esta es trivial, ¿cierto? Pero lo que estamos haciendo es repasar el concepto de subdeterminante, este que está aquí. Ya, entonces, los subdeterminantes de esta matriz hessiana, ¿cierto? Son ¿cuáles? Bueno, ahí hay uno, el cual es positivo, y después calculamos el d sub 2, el que está ahí, que es 4 y es positivo también. ¿Ya? Aquí esto debe ser una h. Por lo tanto, h sub f de p es definida positiva. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por el criterio de la segunda derivada, f tiene en el punto p sub 0 un mínimo relativo.
Muy bien. Ahora entonces el turno del teorema de Weierstrass. ¿Qué es lo que dice el teorema de Weierstrass? Dice de que una función continua definida sobre un conjunto compacto debe alcanzar necesariamente sus extremos absolutos. ¿Ya? Ya. A ver, ¿cómo les explico esto rápidamente? Ya. Ustedes saben de que un conjunto compacto es un conjunto cerrado y acotado. ¿Ya? Eso, esa es una clasificación topológica que ya sabemos, ¿cierto? Entonces, como este conjunto es cerrado y acotado, me voy a imaginar que está aquí. ¿Ya? Entonces voy a trazar una línea aquí, voy a trazar una línea acá, vuelvo aquí al colorcito este, al lápiz más grueso. Entonces, este que está aquí, este que está aquí, lo que está justo aquí abajo, esto completito, ¿qué cosa es? Este es K. ¿Ya? Ahí está Rn y aquí está R. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos a continuación entonces? Lo que tenemos a continuación es que la función debe ser continua sobre este conjunto compacto. Ya. ¿Cuál es la implicancia que tiene de ser continuo? Primero, como es cerrado, el borde tiene que estar en K, así que debe haber un valor finito para los bordes, entre comillas. ¿Ya? Y como la función es continua, eso quiere decir que en cada punto de K el límite debe existir. Por lo tanto, la función solo puede hacer una cosa de este estilo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ahí lo que ocurre rápidamente es que hay un x2 donde la función alcanza el máximo, ¿cierto? Le vamos a poner m ahí. Y hay, por ejemplo, acá un x1 donde la función alcanza el mínimo, que más encima son extremos globales. ¿Ya? Esto va a jugar un rol central en lo que vamos a hacer a continuación. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a demostrar, ¿cierto?, de que la función alcanza sus valores extremos en el disco ese que está ahí. Ya, mire, aquí no dice calcularlo, ojo, ¿sí? Vamos a demostrar entonces rápidamente de que la función alcanza sus valores extremos en este disco que está aquí. Ya, entonces voy a ayudarme con un monito, primero que todo. Voy a entonces a poner el disco aquí. Fíjense ustedes de que este es cerrado, ¿cierto? ¿Por qué razón? Bueno, por varias razones, porque puedo calcular el complemento, darme cuenta que el complemento es un conjunto abierto, ¿cierto? Eh, también porque contiene el borde, ¿ya? Este es el disco D. Fíjense que el disco D aquí sí tiene su interior, ¿ya? Así que eso hay que tenerlo presente. Eh, tiene su interior. Ahí está, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Vamos a poner aquí que D es compacto. Entonces, solución, como D es cerrado, ¿cierto? Cerrado y acotado, dos puntos, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene que D es compacto. Ya. ¿Y cómo? F es continua, ¿cierto? ¿Por qué es continua? Bueno, por álgebra de funciones continuas, ¿cierto? Vamos a poner aquí álgebra de funciones continuas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que por el teorema de Weierstrass, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que por el teorema del Weierstrass, entonces, F alcanza, alcanza sus extremos absolutos, por lo demás, en D. ¿Ya? Ya. Eso hay que tenerlo presente.
Mire, vamos a preguntarnos aquí cómo podríamos calcular, ¿cierto?, esos extremos. Fíjese que esta pregunta era bastante sencilla, solo decía demuestre que la función esa que está ahí alcanza sus valores extremos en ese disco, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular efectivamente esos valores extremos? Ya, vamos a hacer, justo a propósito de este ejemplo que está ahí, vamos a hacer la observación ahí arriba. ¿Cuál es la observación aquí arriba? La observación es que ese dominio, que es el disco, yo lo puedo representar, ¿cierto?, como una cierta unión. ¿Qué unión va a ser? Vamos a mirarla. ¿Esta unión cuál va a ser? Esto van a ser los x y tales que x al cuadrado más y al cuadrado sean estrictamente menor, ¿cierto? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una región, porque es un conjunto abierto de una pieza, ¿ya? Por lo tanto, cuando se quiere optimizar una función sobre una región, entonces aquí usamos el criterio del, del hessiano, ¿ya? Así que en esa parte podemos optimizar la función f utilizando el criterio de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque estamos en un conjunto abierto en una región. En una región. ¿Ya? Esto, unión, van a ser los xy, tales que x al cuadrado más y al cuadrado sea exactamente igual a 1. ¿Ya? Lo voy a dibujar acá. Fíjense ustedes de que eso nos da la circunferencia, ¿cierto? Eso que está en azul es x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Bueno, aquí, justo en este borde, como ustedes pueden ver, en este borde, por ejemplo, si hay un punto P sub 0 ahí, ahí en ese borde, yo no puedo encerrar ese punto P sub 0 en una vecindad U que quede completamente contenida en la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado igual 1. No queda contenido ahí. Por lo tanto, no puedo hacer una expansión en Taylor ahí. Si yo quiero calcular los extremos locales, en este caso bajo una restricción cerrada como esta que está aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a tener que utilizar otro mecanismo. ¿Ya? Déjenme motivar ese problema. ¿Ya? Lo voy a motivar de dos maneras. Primero, voy a hacer un dibujo muy sencillo, que voy a poner aquí abajo el dominio. Mire, vamos a poner el dominio. Entonces, voy a poner X, voy a poner Y ahí, y de aquí para arriba va Z. ¿Ya? Entonces aquí tengo Z. ¿Ya? ¿Y qué es lo que voy a dibujar aquí? Aquí yo voy a dibujar un plano, este es un planito, un plano inclinado, ¿vale? Voy a dibujar un plano ahí, pero no, que no me quede feo este. Hacer un plano inclinado, así. Ya, ahí está, un plano, ¿de acuerdo? Ya. ¿Y qué es lo que estoy pensando? Bueno, estoy pensando de que ahora yo quiero optimizar esta función, ¿ya? Que está dado por z igual a f de xy, pero donde los xy se muevan en una restricción o curva de nivel o superficie S que voy a dibujar aquí abajo, ¿ya? Que en este caso, fíjense ustedes, va a ser, no sé, va a ser una circunferencia, tal como en el problema anterior, ¿ya? Entonces, esta circunferencia, como ustedes pueden ver, se copia aquí arriba. ¿Y qué es lo que nos genera? Nos genera esa copia de esta circunferencia. ¿Qué es lo que nos genera? Nos genera una especie de elipse, ¿o no? De elipse rotada. ¿Ya? Aquí, espérense, voy a arreglar este monito porque está así un poco feo. Este me quedó medio malito, ¿ya? Ese es el que voy a arreglar ahora. Ahí estoy corrigiendo este dibujito. Ahí está. Voy a poner entonces, ese es un círculo que está ahí abajo, ¿vale? Entonces, ese, que es ese circulito que está ahí, o sea, circunferencia, está contenido entonces en el dominio
dominio de la F. ¿Ya? Entonces, para que quede claro que eso está ahí abajo. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, esto que está aquí se proyecta acá, ¿no? Entonces, al proyectarlo sobre este plano, ¿sí? ¿Qué es lo que me queda? Me queda, quedó horrible igual. Ahí está. Entonces, ahora voy a tratar de copiar. Esto aquí queda acá. Entonces, mire, esto queda una cosa así. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, calcular extremos cuando estamos restringiendo el dominio es una cosa mucho más es de distinto orden que calcular, digamos, eh, esos extremos sobre una región donde podíamos utilizar la expansión de Taylor, que es lo que está aquí, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos este problema, lo que básicamente estamos haciendo es utilizar Taylor, ¿sí? Pero acá no, porque acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aquí lo que estamos diciendo es que queremos optimizar F sobre la circunferencia S, que le vamos a llamar ahí S, ¿no? Entonces este es un extremo que se llama extremo restringido. Bien, ¿por qué es distinto eso? Bueno, porque aquí como ustedes pueden ver, vamos a suponer de que ahí se encuentra el valor mínimo y aquí se encuentra el valor máximo restringido, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante hacer énfasis en eso? Porque, por ejemplo, este valor que está aquí, ¿ya? Supongan ese valor A, ¿qué es lo que se observa? Aquí que el valor M es menor o igual que el valor A, pues si este está más alto en Z, ¿no? Este M está por aquí, este A está por acá arriba, ¿cierto? Así que calcular extremos restringidos no es lo mismo que calcular extremos sobre regiones abiertas. Ya, una segunda motivación que espero que le ayude con más claridad con esto. Supongan ustedes de que tenemos aquí un horno, ¿tá? Vamos a suponer un horno, donde al interior de este horno hay dos superficies, ¿tá? Dos superficies, ¿sí? Ahí la estoy dibujando, tan pegadita ahí esa superficie. Vamos a tener una superficie S1 y una superficie S2. Suponga que esto puede ser el motor de un vehículo y ahí al interior hay dos piezas que están soldadas, ¿ya? Al soldar esas dos piezas se genera una curvita ahí phi, ¿ya? Supongo que por ahí pasó la soldadura y entonces nos interesa esa curva, ¿no? Nos interesa esta curva. Supongo que ahí se dio el corte y ahí va la soldadura. Esa soldadura la estamos llamando phi. Suponga entonces de que las fuentes de calor de esto están aquí, por aquí le está llegando calor y le está llegando calor por acá también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa por motivos de seguridad, ¿cierto? Nosotros conocemos la temperatura, ¿cierto? Conocemos la temperatura que hay al interior del horno o del motor este. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa, por ejemplo? A nosotros nos interesa optimizar, por razones de seguridad, ¿cierto? La temperatura, que depende de X, depende de Y, depende de Z, ¿no? La temperatura, incluso ni siquiera estoy haciéndolo depender esto del tiempo, que podría ser. Lo estamos dejando independiente del tiempo, ¿no? Entonces, ¿sujeto a qué cosa? A mí no me interesa calcular el máximo de la temperatura al interior del horno, porque eso más o menos que uno lo podría decir, bueno, el máximo estará por aquí, ¿cierto? Y por acá, ¿no? Entonces aquí hay un máximo 1, tal vez un máximo 2. A mí lo que me interesa es calcular el máximo de la temperatura, ¿ya? Sobre los puntos de la soldadura, para poder tener algún criterio de control, saber cuál es la temperatura máxima y mínima que se va a alcanzar ahí para poder elegir una soldadura adecuada, ¿no? Entonces, ¿sujeto a qué cosa? Sujeto a que el X, Y, Z está en la superficie S1 y simultáneamente ese X, Y, Z también está en la superficie de S2. ¿Ya? Extremo restringido, entonces nosotros vamos a entender un problema de este estilo. Y los problemas de este estilo se resuelven con un método que se llama el método de los multiplicadores, ¿sí? El método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Bien, vamos a entrar en detalles ahora en las próximas diapositivas.
Entonces, la idea de extremos restringidos, vamos a suponer, al igual que en la observación anterior, representa la temperatura en un punto X y Z del espacio R3. Entonces, tenemos interés en conocer los valores extremos de dicha temperatura sobre una superficie S. ¿Ya? Entonces, nuestro problema asociado al método de los multiplicadores de Lagrange va a ser un problema de la forma optimizar la función t, pero cuando los x, y, ¿cierto?, están restringidos a la superficie S. En otras palabras, lo que estamos haciendo en otras palabras, es optimizar, ¿cierto? Optimizar la función t, pero restringida a S. ¿Ah? Esta es una nueva función, ¿sí? No, no es la original, sino que porque le cambiamos el dominio. Ya. Entonces, este problema, como ustedes pueden ver, se reduce a un problema de extremos clásicos, es decir, sobre regiones abiertas. Si la superficie S viene dada de forma explícita, como yo les comenté aquí. Aquí yo hablé de un teorema que ya vamos a ver probablemente el lunes, que es el teorema de la función implícita, que habla de la existencia de esta curva, pero que no la podemos calcular en términos concretos. ¿Ya? Entonces lo que está diciendo aquí, que este problema, ¿cierto? Eh, no ofrece ninguna dificultad si es que la restricción viene dada de forma explícita. Porque en este caso, ¿cierto? La z la reemplazamos aquí, en el valor de z que estaba acá, ¿cierto? Y optimizamos directamente en la función f nueva de dos variables, ¿ya? Y esta queda definida ya sobre una región abierta porque aquí estamos hablando solo del dominio de x y de y nomás. Bien, esto es interesante porque es lo que podríamos haber hecho aquí o no. No sé si se dan cuenta ustedes. Eh, Como nos interesa a nosotros optimizar aquí al interior, ¿cierto? Es decir, en el interior de este disco, de la bola abierta centrada en el 0,0, ahí usamos el criterio del Hessiano. Calculamos los puntos críticos, ¿cierto? Y calculamos la Hessiana y vemos qué ocurre ahí. La pregunta es, ¿qué ocurre en el borde? Ya, el borde se puede parametrizar, ¿cierto? El borde se puede parametrizar. Entonces voy a hacer entonces eh, eso. Mire. El borde se puede parametrizar cuando tenemos una circunferencia, por ejemplo, parametrizamos con coseno de teta, porque aquí la circunferencia es de radio 1, así que parametrizamos así. ¿Eh? Y armamos la función g que va a depender solo del ángulo, que está dado por f coseno de teta, seno de teta, y aquí ¿qué es lo que nos queda? Eso es porque hay una versión explícita del el borde, ¿cierto? Del disco, ahí está. El borde del disco tiene una versión explícita. Entonces aquí ¿qué es lo que nos queda? Aquí nos queda, al reemplazar aquí, nos va a quedar 2 menos coseno de teta menos seno de teta, y aquí podemos utilizar, la observación es que podemos utilizar el cálculo 1 para optimizar. ¿Ya? Entonces, cuando podamos hacer esa reducción, siempre hay que intentarlo. ¿Ya? Utilizar entonces el cálculo diferencial en R, ¿sí? Para optimizar. Aquí, por supuesto, de que solo nos interesa una vuelta, así que el cambio de coordenadas correcto sería 0 menor o igual que teta menor estricto que 2pi. Ahí nos interesa mirar los extremos. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea más o menos de esta observación que está aquí. Si tenemos la restricción de forma explícita, entonces no nos complicamos. ¿Verdad? Por ejemplo, otro ejemplito aquí al paso. Por ejemplo, le piden optimizar. Ya, suponga usted que le piden optimizar f de xy, ¿cierto? Que va a ser 3x al cuadrado menos 2 coseno al cuadrado de x más y, ¿cierto? Por ejemplo.
¿Sujeto a qué cosa? A que los puntos se mueven sobre la recta. No sé, pues, x más y igual 1. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Si la restricción viene dada de forma explícita, es decir, aquí lo que nosotros sabemos es que la y vale 1 menos x, entonces después pescamos esa y la evaluamos ahí adentro y el problema se traduce a un problema de cálculo 1. ¿No? Entonces, o si aquí hay más de una variable, por ejemplo, se traduce a un problema de cálculo diferencial, pero que podemos usar el teorema de Taylor. ¿No? Ese es el cálculo clásico. Cuando usted puede usar el teorema de Taylor, está usando el cálculo clásico en una o en dos variables, o en tres o en n. Ya. Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre si esa superficie no está dada de forma tan sencilla? Como por ejemplo, nos piden optimizar, supongan ustedes, la temperatura. Nuevamente, vamos a poner una observación aquí. Supongan ustedes que nos piden optimizar la temperatura X, Y, Z, ¿tá? ¿Sujeto a qué cosa? Sujeto a que, esto va a ser una locura, pero es para que lo entiendan bien, sujeto a que, sujeto a que el X, Y, Z se mueven en la ecuación de la forma Z, X más Y, todo eso que está ahí elevado a Z y todo eso elevado a X más Y igual 1. ¿Tá? Entonces, como ustedes pueden ver ahí, es bastante más complejo, ¿cierto? Despejar la z como función de x y de y y optimizar a través de vía Taylor. Entonces, aquí tenemos que proceder de otra manera. ¿Ya? Y si ustedes me aguantan un poquitito, yo les voy a indicar cómo es esa otra manera, primero en términos gráficos y después vamos a ver la demostración analítica. ¿Ya? Entonces, el método de Lagrange, ¿qué es lo que dice? El método de Lagrange, ¿qué es lo que dice? El método de Lagrange dice básicamente lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer, bueno, lo primero que tengo que decirles es que el método de Lagrange es un método de condición necesaria, ¿ya? Ya les voy a explicar eso, pero lo vamos a dejar puesto. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que el problema, ¿qué problema? El problema optimizar, ¿cierto? Una función f de x. Aquí, ojo, estoy pensando en que el x es un vector en Rn, ¿verdad? ¿Sujeto a qué cosa? Sujeto a que el x se mueve y vive en la superficie g de x igual una constante que voy a elegir 0 por comodidad. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a suponer que este problema que está aquí tiene, tiene un extremo. Tiene un extremo local solución. ¿Ya? Y voy a poner entre paréntesis sin pérdida de generalidad, que es un máximo. ¿Ya? Ya. Esto es extremadamente importante. Vamos a poner aquí, tiene un extremo local en A perteneciente a la superficie. Obvio, ahí es donde estamos buscando el valor máximo, ¿no? El extremo. Si no, siempre tengan presente esto. Lo que queremos ver es que encontrar el máximo, suponga que como eso está más cerca de ahí de lo calentito, supongamos que ahí está el máximo, ¿no? Y como esto está más alejado de lo calentito, vamos a suponer que es el mismo. Lo importante es que vean que el punto está en la superficie o en la intersección de superficies. Ya, así que por eso estoy diciendo que la tiene que estar en S. Esto que está aquí, como ustedes pueden ver, es una superficie de nivel. ¿No? Como no hay pérdida de generalidad dimensional aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a asumir que la superficie de nivel es esta. ¿No? Esta es la superficie g de x igual 0 y que donde se alcanza el extremo está ahí, que es el valor a. ¿Qué es lo que reflexionó Lagrange? Lagrange dijo, bueno, ya que el gráfico de esta función, ¿cierto? Ya que el gráfico de esa función no me sirve para poder mezclar estos dos conceptos, porque esto está en Rn, esto está en el dominio, y el gráfico está en Rn más 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar entonces, dijo Lagrange, curvas de nivel, ¿cierto? ¿De quién? Voy a tomar curvas de nivel de la función f. Ya.
¿Qué es lo que reflexionó? Bueno, voy a tomar una curva de nivel, le voy a llamar curva de nivel S1, ¿ya? Y esta es la curva de nivel f de x igual a una constante C1. ¿Ya? Después dijo, bueno, voy a tomar una curva de nivel para otra constante que voy a llamar C sub 2 y por lo tanto, como ahí ya sé que hay un máximo, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es como que esto se va a ir aproximando a ese máximo. C3, entonces hay otra curva de nivel, ¿cierto? Las curvas de nivel no se pueden tocar porque si no perdemos límite, solo pueden acumularse en una vecindad si es que hay un extremo local ahí. Entonces, aquí hay una serie, ¿cierto?, de curvas de nivel, de tal manera que va a existir una, ¿cierto?, una que le vamos a llamar C estrella. ¿Y qué gracia tiene esa C estrella? De que tiene que pasar tangente ahí. ¿Y por qué tiene que pasar tangente? Bueno, porque es ahí donde se están apretando todas. Hay una que se aprieta tangencialmente ¿con quién? Con la curva de nivel que está dado por la restricción. Entonces aquí tengo C estrella. Ya, y entonces aquí donde funciona maravillosamente el cálculo. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a recordar que como estas son superficies de nivel y ambas funciones son diferenciables, esas funciones comparten entonces un único plano tangente. Déjenme ponerlo un poco más ladeado. Ese A que está ahí me está molestando, pero en demasía. Lo vamos a correr, de ahí lo vuelvo a escribir. ¿Ah? Lo vamos a poner así. Chuta. Entonces tengo que no quiero que quede horizontal. Ahí, ya, ahí está. Ya, muy bien. Entonces, ¿este qué cosa es? Este, aquí está el punto A y este es el plano tangente, es el plano tangente común, ¿cierto? O el hiperplano, porque esto aquí está en Rn, ¿cierto? Es el plano tangente común a ambas superficies. Como es un plano tangente, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que una superficie tiene su vector normal que está dado por el gradiente de g evaluado en A. ¿Y qué es lo que ocurre con la otra superficie? Bueno, la otra superficie también tiene su gradiente, que es el gradiente de f en A. Entonces, ¿qué es lo que dijo Lagrange? Lagrange dijo que si es que la función tiene un extremo local, ¿cierto? Para este problema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que tiene que existir un escalar lambda que se llama el multiplicador de Lagrange, de tal manera que, de tal manera de que el gradiente de la función f en A tiene que ser lambda veces, es decir, tiene que ser paralelo al gradiente de la otra superficie porque ambas son tangentes en un punto. ¿Ya? Esa es la idea central de Lagrange. ¿Por qué este teorema es de condición necesaria? Bueno, es de condición necesaria puesto de que estamos suponiendo de que hay un extremo local. ¿Ya? Entonces, si hay un extremo local, implica que existe este multiplicador, tal que esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Si no existe un multiplicador que satisfaga esto, entonces no hay un extremo local ahí y uno vuelve a la vieja idea del punto crítico. ¿Ya? Por lo tanto, el método de los multiplicadores de Lagrange, se lo puedo escribir aquí resumido, el método, ¿qué es lo que dice? Dice que es un método para buscar puntos críticos, ¿ya? Candidatos, solo eso, candidatos a ser extremos. ¿Y dónde se encuentran eso? Esos extremos se encuentran en la solución del sistema gradiente de f en cualquier punto, lambda veces gradiente de g en cualquier punto, con la ecuación que tiene que satisfacer para la restricción. ¿Ya? Ahí está el método de Lagrange. Vamos a la demostración formal ahora. Ya, entonces, la demostración formal de esto es que vamos a suponer que en x0, ¿ya? Este problema que está aquí tiene un extremo local. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, el problema, optimizar la función f
sujeto a que el X se mueve sobre la restricción, ¿ya? Tiene una solución. Hay un punto extremo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a llamar S a la superficie G de X igual C y vamos a considerar una trayectoria que va de R en S, diferenciable, tal que en el tiempo cero justo pasa por el X0. ¿Ya? Entonces, mire, déjeme dibujarlo de esto desde otra perspectiva. Voy a suponer entonces de que esto que está aquí es la superficie S, de que sobre esa superficie S hay un punto X0 y que he tomado una trayectoria que está justo ahí encima, de tal manera que en ese punto, ¿cierto? Que phi de 0 vale X0. ¿Ya? Ya. Lo importante, ¿sí? Lo importante es que como la trayectoria phi, ¿cierto? La trayectoria phi se encuentra en la superficie S, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que G aplicado a cualquier punto ahí de la superficie de nivel vale C, porque es justamente eso, ¿no? S es una superficie de nivel, así que tiene que darse ese valor constante ahí. Otra cosa que es importante que recuerden, que cuando ustedes calculan la derivada de la trayectoria, ¿qué es lo que les queda aquí? Les queda entonces un vector phi', ¿cierto? Evaluado en cero. ¿Cuál es la propiedad que cumple phi'? La propiedad que cumple el vector phi' evaluado en cero es que es paralelo, ¿cierto? Es decir, es tangente a quién? A S, a la superficie en ese punto. Es tangente ahí. ¿Ya? Ya. Con esas dos ideas vamos a defendernos aquí. Entonces, primero que todo, dibujo una trayectoria sobre la superficie S. ¿Qué es lo que nos da eso? Nos da esta ecuación que está aquí. Esta ecuación yo la puedo derivar respecto del tiempo. Al derivarla respecto del tiempo, ¿qué es lo que me queda? Me queda la derivada de g, que es un gradiente, evaluado lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro. Ya. Conclusión de esta ecuación que está aquí, conclusión de esta ecuación que está aquí, es que el gradiente de g en x0, ¿cierto? Ahí está, mire, aquí vamos a levantar un vector para allá. Este que está aquí es el gradiente de g en x0. ¿Por qué razón? Porque el producto punto entre estos dos nos dio 0. ¿Ya? Evaluando en t igual 0, se obtiene esa ecuación que está ahí, cuya interpretación es que el gradiente es perpendicular, ¿cierto? En x0 a la superficie completa S. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la trayectoria phi es cualquiera, po. Entonces aquí yo tengo lleno de vectores tangentes, lleno de vectores tangentes. Y para todos esos vectores tangentes, el producto punto entre el gradiente evaluado en x0 y esos vectores tangentes, estos phi' evaluados en 0, da 0. Así que la única posibilidad es de que el gradiente sea perpendicular a todos los vectores de S, ¿no? En x0. Listo, ahí está una cosa, ¿ya? Vamos a hacer, por otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Como el recorrido de la phi está contenido en S y en x0, y ahí está la clave, en x0 hay un extremo del problema, ¿ya? Aquí en x0 hay un extremo del problema, la función t, f evaluado en phi de t, tiene por hipótesis un extremo. Tiene por hipótesis un extremo local ahí. ¿Ya? Eso tiene que ocurrir así, porque es lo que estoy suponiendo. Cada vez que yo, como el recorrido de la f, de la phi, está contenido en S, esta parte que está aquí es la que yo le estoy indicando acá, de que tiene que existir una curva de nivel ahí, porque ahí tiene que anularse, ¿cierto? La derivada de la f. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Por la regla de la cadena calculamos esta derivada.
se evalúa en cero esa derivada, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos da? Nos da phi prima, o sea, la derivada, perdón, de f evaluada en x0 por phi prima es cero. Como este vector es nuevamente arbitrario, ¿cierto? Y tangente a S, ¿qué es lo que se ocurre? Lo que ocurre es que el gradiente también simultáneamente es perpendicular a S en el mismo punto x0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Como estos dos vectores son perpendiculares ahí está el gradiente de f en x0, tiene que existir una constante que haga la gracia. ¿verdad? Esa es la demostración formal, ahí está. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Ocurre de que tenemos en definitiva el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Vamos a poner aquí ahora sí las hipótesis centrales. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense ustedes que para poder hacer todo lo anterior necesito dos funciones de clase C1 y x0, un punto que se encuentre en la superficie en cuyo punto el gradiente de la restricción sea no nulo. ¿ya? Eso es. ¿Qué es lo que decimos acá? Bueno, esta información en realidad, la que está diciendo aquí, es que esto hay que traducirlo así. Este es linealmente independiente, porque un vector es LI cuando no es nulo. ¿ya? Vamos a considerar la superficie de nivel, que va a ser la superficie S y está dado por todos los X en el dominio en común, para los cuales la función G permanece constante y vale C. Y vamos a suponer de que la función f restringida al s tiene, como bien se dice aquí, un extremo local en x0. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que existir un lambda tal que los gradientes son paralelos o son múltiplos. Es el escalar lambda, se llama el multiplicador de Lagrange. Lo que le estaba mencionando, este teorema es de condición necesaria. El teorema indica que los candidatos X a solucionar el problema, ¿cierto? Ese que está ahí, optimizar una función f sujeta a g de x igual c, satisfacen el sistema de ecuaciones ese que está ahí para algún lambda. ¿ya? Estos candidatos también se llaman puntos críticos. Ya. Vamos a repasar este ejemplito rápidamente nomás. ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí entonces, nos piden maximizar esta función x más z dada por x más z y sujeta a la restricción esta que está acá. Ya, aquí una observación importante. Nosotros sabemos de entrada de que este problema tiene solución. ¿ya? Observación. Aquí está funcionando inmediatamente el teorema de Weierstrass. ¿Por qué razón? Porque tenemos una función continua definida sobre la esfera unitaria, que es un conjunto cerrado, ¿cierto? Y es además acotado. ¿ya? Así que este ejercicio no tiene problemas. ¿ya? Aquí vamos a encontrar el máximo y el mínimo de esta función. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que dice esto es que, como lo hemos venido discutiendo, ¿cierto? Este problema tiene la forma optimizar, ¿cierto? Optimizar, optimizar, W igual a X más Z, ¿cierto? ¿Sujeto a qué cosa? Sujeto a que X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado vale 1. ¿ya? Eso es lo que tenemos ahí. Ya, listo. Mencionado está eso. Este es cerrado y acotado, es compacto, la f es una función continua, entonces la función f restringida a la esfera unitaria tiene un máximo y un mínimo absoluto. Hay que resolver el sistema este que está aquí. Calculamos una derivada parcial, c igual a 0. Calculamos la otra derivada parcial, c igual a 0. Calculamos la tercera derivada parcial y se iguala a 0. Esta ecuación, que es que nosotros buscamos los x y z,
que hagan que los gradientes sean paralelos, pero además tienen que estar en la esfera. De la segunda ecuación, de esta que está aquí, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene que el lambda vale 0 o bien el lambda, o sea, o bien el i vale 0. Vamos entonces a mirar que por la primera ecuación, ¿cierto? El lambda tiene que ser distinto de 0. Porque si el lambda vale 0, nos queda 1 igual 0. Así que esto que está aquí muere. El x aquí además también está diciendo que es distinto de 0. De la primera ecuación. ¿Ya? Entonces, esta, como ustedes pueden ver, es falsa. Así que esta es la única que tiene que ser verdadera. Entonces, ya. Fíjense ustedes de que el i vale 0, así que aquí, ¿qué es lo que nos queda? Esta ecuación se satisface y solo tenemos que trabajar con esas otras dos que están ahí. De la primera y de la tercera ecuación, entonces, se sigue lo que les mencioné. Esto implica de que el x es igual con el z, se reemplaza eso último en la última ecuación y se obtiene que el valor de x es 1 sobre la raíz de 2. Así que, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí entonces tenemos dos puntos críticos. El punto crítico va a ser el p sub 1, en el que vamos a utilizar el x igual a raíz de 2. Nos queda raíz de 2 medios. Una vez que racionalicé, ¿qué más nos queda? Que el i vale 0. ¿Y qué más nos queda? De que el z es igual con el x, así que ahí está el primer punto crítico. El segundo punto crítico está dado por menos la raíz de 2 medios, 0 menos la raíz de 2 medios. Como como este problema, ¿cierto? Es una función continua sobre una esfera, que es un conjunto compacto, esto tiene un máximo y un mínimo. ¿Cómo se resuelve? Simplemente por inspección. Se evalúa en la función original, que es x más z, pongámoslo aquí, entonces disculpen, tenemos f evaluado en p sub 1, ¿cuánto nos queda? Es x más z, nos queda 2 veces la raíz de 2, positivo, f de p sub 2, nos queda menos 2 veces la raíz de 2, negativo, que es lo que concluimos de que la función f tiene un máximo restringido, ¿cierto? Aquí, ahí está, este es el valor máximo, ¿ya? Y este es el punto de máximo. Punto de máximo. Y aquí, ¿qué es lo que tiene? Tiene un punto de mínimo. Bien, y eso entonces termina la clase. Ya se acabó la diapositiva.